Gracias, Fernando. En segundo, reacciones en Washington a los nuevos trinos del presidente de los Estados Unidos al gobierno de Irán. Ya tenemos comunicación otra vez con nuestros invitados. Don Daniel Coronel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Julio, primero quería saludarlo a usted y a todo el equipo y también expresar mi sentimiento de condolencia por la muerte de Gustavo Cárdenas. Fue un gran señor, un gran hombre de los medios de comunicación, una persona con unas maneras exquisitas, incluso a la hora de expresar su desacuerdo, y también un hombre de una inmensa cultura musical, que es una faceta de la que poco oído hablar en estos días que todos lo recordamos, pero me parece que también vale la pena hablar de eso porque realmente tenía una cultura inmensa y era un deleite oírlo hablar de esos temas. Bueno, su vida era eso, Alberto. Encerrarse en su casa a oír música clásica, Así ¿no? es, sí, señor. Música clásica, Sí. la cual dominaba. Tienes razón, Daniel. Daniel, actualizándonos de todas las investigaciones que usted ha hecho, de todas las columnas que hemos comentado, del anuncio que hace anoche Noticias 1, ¿por qué razón usted cree que estaríamos muy cerca de una decisión de la Corte en el caso del senador Uribe? Julio, primero que quería hacer una claridad, no sé bien cuál es el alcance de la información de Noticias Uno, ni conozco las fuentes de Noticias Uno. Contrario a lo que uno podría imaginarse, yo tengo un trabajo en Estados Unidos y además pues respeto la autonomía de Cecilia y de Ignacio Gómez en Noticias Uno, entonces nunca se me ocurriría preguntarles acerca de una fuente ni a dónde va esto. Las investigaciones que yo mismo he hecho y he desarrollado están en la columna y básicamente he escrito sobre eso varias columnas. La primera que se llamó El que la hace la paga, después escribí una que se llama Cadena de mando, otra que se llama El diablo se viste de Prada, otra que se llama Ni siquiera lo van a tocar y la de ayer que se llama Tres cartas, una historia. De esas tengo conocimiento completo y puedo hablar de lo que publicó Noticias Uno anoche, no tengo conocimiento. Bueno, lo que publica es más o menos, pues, lo que usted advierte, es decir, preguntando o sugiriendo qué falta o qué determina que el magistrado Barceló, por la carta que tiene, por las pruebas que tiene, tome una decisión. ¿Por qué usted cree que estamos cerca de esa decisión? Pues yo creo que la Corte tiene muchos elementos probatorios que le permitirían hacerse un juicio a esa sala de instrucción para tomar una determinación que es llamar al senador Uribe a brindar unas explicaciones. Que lo haga o no lo haga, pues es una cosa del fuero de los tres magistrados que componen la sala, que son el doctor José Luis Barceló, que también es presidente de la Corte, el magistrado Luis Antonio Hernández, que es el presidente de la Sala Penal, y el magistrado Fernando Castro Caballero. De lo que ellos concluyan se derivará cuál va a ser la acción que van a tomar. Y sí debería ser cerca de estos días, pero pues uno nunca sabe porque a veces estos temas judiciales marchan a un ritmo que uno no puede apreciar porque no está dentro de la decisión judicial, sino está viendo por fuera. Entonces es como quien ve un avión desde abajo que le parece que va despacio y resulta que puede ir bastante rápido. Doctor Jaime Granados, defensor en este caso del senador Uribe, ¿usted cree que el avión va bastante rápido? Julio, un saludo en primer lugar a usted, a toda la distinguida mesa de trabajo y audiencia de la W y al periodista Daniel Coronel. Bueno, pues opinar sobre lo que opina otra persona, pues no es mi trabajo. En relación con lo que hace la Corte Suprema de Justicia, quiero decirle que por solicitud del propio expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, desde mayo hicimos la petición ante la Corte Suprema de Justicia de que se le recibiera versión libre para que dentro de la compulsa de copias que decretara la Corte en febrero pasado pudiese escucharse lo que tenía que decir el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo que la Corte iba a investigar. Es un derecho básico, elemental que tiene cualquier persona y más cuando es un aforado constitucional. Desde mayo estamos esperando que se le reciba al presidente su versión, que repito, por decisión de él y por insistencia de él, se ha querido que sea lo más rápido posible. Él mismo lo dijo públicamente, que él no quiere ninguna dilación en su caso, sino por lo contrario, que rápidamente se proceda,
pero hasta este momento, y recuerdo que la semana pasada estuve personalmente en la Corte, todavía no ha sido citado a retirar esa versión libre. Quisiera preguntarle al periodista Daniel Coronel acerca de este abogado Fernando Franco, al que le está escribiendo y le está pidiendo que no publique más información acerca de este caso. ¿Ya tiene más información de quién es él, si es certificado que sea abogado en Estados Unidos del expresidente Uribe? Es certificado que es un abogado que tiene licencia para ejercer en la Florida, autorizado por la barra de la Florida. Su oficina se anuncia fundamentalmente como una oficina que atiende casos de inmigración, o sea, no pareciera que esta fuera su especialidad, pero la carta que recibí el día 13 de julio, fechada el 11 de julio, me ordena que no puedo publicar nada más sobre el presidente Álvaro Uribe en un acto de censura, pues que desconoce tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Colombia, pero además me parece bastante exótico que eso haya sucedido justo después de que la Corte Suprema de Justicia que adelanta esta investigación tuviera evidencias de que había un plan de los involucrados para silenciarme a mí, recurriendo a un proceso judicial en Estados Unidos. Doctor Granados, siguiendo con esa pregunta que le estaba haciendo Luz Helena a Daniel Coronel, quisiera preguntarle si usted estaba enterado de esa carta que le envió el abogado Franco a Daniel y si está de acuerdo. No conozco al abogado Franco, ni conozco tampoco la carta, así que no puedo opinar sobre lo que no conozco. Bueno, ahora quisiera preguntarle al periodista Daniel Coronel acerca de otra situación que se presenta en la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Uribe, y es acerca de esa conciliación. Hace no menos de un mes, cuando lo entrevistábamos allí en la Corte, le consultábamos sobre esta conciliación y usted decía que estaba a un paso. ¿Por qué volvió otra vez a echarse atrás el expresidente Uribe y vuelve a arrancar este proceso ahora más complicado en la Corte Suprema? No, pues básicamente el 21 de junio fue esa audiencia de conciliación. Yo fui hasta Colombia a reunirme con eso, fueron muchas horas hablando y dando vueltas alrededor de un tema. Por sugerencia de él, del querellado Álvaro Uribe, decidimos que fueran los abogados de él y mío quienes prepararon un acta y lo presentaron en una audiencia posterior que el magistrado había citado para el día 6 de julio, pero el día 5 mandaron una carta diciendo que habían perdido el interés de conciliación por las columnas que yo había publicado. Luego yo infiero que el expresidente Uribe, que reconoció en esa audiencia que era mentira lo que decía, su abogado dijo, entre comillas, objetivamente no es cierto lo que ha dicho Álvaro Uribe, Daniel Coronel. Después de eso dijeron que no, porque iban a insistir en no conciliar, porque yo había escrito unas columnas que no le gustaban a él. Es decir, ellos razonaron y pensaron que cuando firmaba el compromiso de no calumniarme más, yo tendría que asumir el compromiso y no investigarlo más, y eso sí no va a suceder, porque pues yo tengo muy claro mi deber y está por encima de mi comodidad, que sería evitarme estos señalamientos calumniosos esporádicos del señor Uribe por Twitter, y yo voy a seguir cumpliéndolo. Doctor Granados, yo sé que usted no es el abogado del expresidente Uribe en este tema con el periodista Daniel Coronel, sobre todo, pero sí le quisiera preguntar algo puntual. ¿No le parece que cada vez que alguien hace una denuncia contra el expresidente Uribe, le llega un proceso a través de la Corte o a través de algún tribunal en donde pide rectificación? Me refiero a que cada vez que Daniel Coronel hace una denuncia, ya es denunciado, le piden una rectificación. Posteriormente, pues no solamente usted, sino también el abogado Lombana y ahora este abogado Fernando Franco. ¿No cree que lo están intimidando a través de acciones para que no presente ningún tipo de denuncia? Mire, yo creo que estamos en un país libre, un país donde las personas opinan lo que consideran que van a opinar, los periodistas escriben lo que deben escribir. Por supuesto que lo que uno diga está sujeto a que sea la verdad, a que no se afecte la honra de ninguna otra persona, y cada quien responde por sus actos. Me parece que aquí se está tratando de dar una trascendencia a algo que en principio pues es una actividad normal. Lo que ocurre, y en eso pues, tengo que ser muy claro, no sé cuántos periodistas han dedicado cerca de 150 columnas a una persona, pero me parece que no es frecuente. Y cuando se trata de un periodista de la talla, de reconocimiento nacional e internacional de Coronel, pues es todavía más destacado.
pero cuando se está en la vida pública, pues se dan ese tipo de situaciones. Yo personalmente, como usted bien lo ha dicho, no soy el abogado en ese caso, y por tanto pues no quiero entrar en ningún detalle porque no me corresponde. Lo que sí puedo decirle es que el presidente Álvaro Uribe Vélez es una persona que cree en la democracia, que ha actuado en la democracia, que respeta las ideas ajenas, que es un gran contradictor, públicamente dice todo lo que piensa y lo dice de una manera transparente, el país lo conoce, y en ese sentido, pues en lo que a mí me corresponde, pues mi tarea es representarlo en los procesos que hay ante la Corte Suprema, en donde siempre le ha puesto la cara, siempre ha dado explicaciones, siempre ha aportado pruebas y siempre ha sido exonerado. Desafortunadamente, los casos que hemos presentado, la Corte ha tenido otros criterios que esperamos que más adelante, con nuevas pruebas que presentaremos, cambie su opinión. Daniel, usted ha venido presentando varias pruebas, como lo decía Julio, en sus columnas anteriores, y ahora habla pues de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y manipulación de testigos, que en los que estarían investigando al expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted sí cree que va a pasar algo en la Corte Suprema de Justicia con eso? No sé, eso es una decisión de la Corte, pero pues no es que sea una opinión mía. En la columna de ayer estoy mostrando una carta firmada por el magistrado José Luis Barceló, quien por cierto es compañero de colegio del doctor Granados, que nos acompaña, en donde dice textualmente que están investigando al senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y manipulación de testigos. Eso no es una opinión, está en un documento que estoy mostrando. Pero además he mostrado videos que muestran las visitas que han hecho tanto testigos como delincuentes al testigo Juan Guillermo Monsalve, tanto abogados como delincuentes, al testigo Juan Guillermo Monsalve, con el propósito de voltear su testimonio. Es decir, de que desista de decir lo que ha dicho por años sobre Álvaro Uribe Vélez y su hermano, y pase a acusar al senador Iván Cepeda. Esto tampoco es una opinión, está fundamentado en unos videos que he presentado, en unos documentos y en unas grabaciones de audio, incluso algunas de ellas hechas por uno de los abogados de Álvaro Uribe, un doctor llamado Diego Cadena, que ha sido también abogado de narcotraficantes y tramitador de cartas de ellos, y que últimamente tiene poder de Álvaro Uribe para visitar prisioneros en las cárceles pidiendo que cambien sus versiones. Doctor Granados, sobre estas graves afirmaciones, ¿algún comentario? Julio, sobre el tema de Juan Guillermo Monsalve, el país debe conocer que... Doctor Granados. Doctor Granados. Doctor Granados. Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Granados a propósito de lo que acaba de expresar el columnista Daniel Coronel. Doctor Granados, ¿qué nos decía? Decía, yo personalmente le interrogué al señor Juan Guillermo Monsalve cuando fue a declarar a la Fiscalía hace ya varios años. Y bajo juramento, el señor Monsalve dijo que no le costaba nada en relación con el presidente Uribe. Tuvo que reconocer, después de mi contrainterrogatorio, que no tenía nada que declarar de ninguna conducta inapropiada de parte del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en esa época no era senador, sino era un particular, un expresidente en ese momento. Así que desde el punto de vista jurídico, lo que haya dicho Juan Guillermo Monsalve en relación con el presidente Uribe no tiene ningún peso, porque él mismo reconoció en directo, en un contrainterrogatorio, que no le costaba nada. Así que lo que otro que haya podido surgir en relación con él es un interés seguramente periodístico o político, pero no tiene ningún interés jurídico, porque, repito, no has sido testigo realmente en contra del presidente Uribe, porque él mismo bajo juramento dijo que no le costaba nada del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues ahí están las dos opiniones de quien representa legalmente al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y quien a través de varias columnas le sigue denunciando. Me refiero al periodista Daniel Coronel. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo aquí en la W. El magistrado Barceló o la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra.